Lisboa vem namorar-me, lá vou eu. Hola, aquí en Lugares, estamos en Portugal y esta es la capital, Lisboa. Vamos a comenzar este recorrido desde esta maravillosa ciudad y tenemos en el fondo el río Tajo con el puente Vasco da Gama, uno de los más grandes de Europa. Vamos a recorrerla, los invito. Comencemos este recorrido diciendo que Lisboa es una ciudad muy hermosa en todos los aspectos, desde su historia, arquitectura y evolución a lo largo de los tiempos. Lisboa ha tenido diferentes periodos importantes. Uno de ellos data de sus inicios como asentamiento humano por allá en la prehistoria. Más concretamente en la era del Neolítico, cuando tribus preindoeuropeas arribaron acomodándose en estas tierras. Luego, tribus celtas 1000 años antes de Cristo que construyeron megalitos, dólmenes y menhires que aún se conservan como registros de aquellos pueblos. Las civilizaciones prerromanas le dieron a Lisboa el nombre original de Olisipo y se debe a unas teorías como por ejemplo la de los fenicios, que la denominaban Alis Ubo, que viene de esa lengua y traduce Puerto Seguro. Pero los griegos se confundían con el nombre llamándola Olisipona y asociándola a su mitología, pues creían que dicho nombre se derivaba de que había sido fundada por Ulises después de huir de Troya. De todas maneras, los orígenes de los nombres de las ciudades siempre tienen diferentes teorías. En esto también entra la conformación étnica, pues para algunos historiadores Lisboa tiene un origen griego, mientras para otros lo es fenicio. En todo caso, la arquitectura posee ambos registros. Lisboa, como muchas ciudades europeas, pasó por el dominio de los cartagineses, quienes durante algún tiempo la regentaron hasta después de la muerte de Aníbal Barca, guerrero fenicio, estratega militar y conquistador, quien llevó adelante a las famosas guerras púnicas. Después, los romanos entraron a controlar la península ibérica, cuando Escipión, el africano, derrotó a los fenicios, quienes la llamaron Hispania, y desde luego Lisboa hizo parte de esa conquista. Lisboa, o más bien Olisipo romana, perteneció a la provincia de Lusitania. Sus habitantes se unieron a los romanos, quienes liderados por Décimo Junio Bruto Gálico, intentaron someter la ciudad, combatiendo al ejército de los celtas. Finalmente, los habitantes de Olisipo, hoy Lisboa, aceptaron la ciudadanía romana y así pasaron siglos bajo la influencia del imperio. Llegó la era cristiana a Europa y con ello Lisboa fue una de las primeras ciudades en abrazar el cristianismo. Sufrió invasiones de los bárbaros por parte de los alanos, de los vándalos y posteriormente fue parte del reino de los suevos, antes de ser tomada por los visigodos del reino de Toledo, quienes la llamaron Ulisbona. Luego los árabes la invadieron y construyeron mezquitas propagando el Islam. Fueron algunos siglos en que los musulmanes dominaron a Portugal y desde luego a esta ciudad. Por eso, en el barrio Alfama todavía se observa la influencia de su ambiente, la urbanización y arquitectura. Podemos observar los muros, las calles y ese estilo inconfundible de los árabes. Pero Lisboa se ha convertido en un destino cultural, no solamente por la historia que sus calles cuentan, sino también por los diferentes aspectos de la vida que se observan, tanto en su arquitectura, en monumentos, sus calles, en especial la gente, que fuera de gozarse un paseo agradable, se divierte con diferentes aspectos lúdicos que espontáneamente aparecen. Hoy Lisboa es la capital de Portugal, una ciudad que ha tenido una influencia católica, en especial por algunos santos que hacen parte de las efemérides. Uno de ellos, y quizás el más famoso, es San Antonio, aquel santo que se unió a San Francisco de Asís y que nació aquí en Lisboa y es un ícono de la ciudad. Bueno, y ahora los quiero invitar a esta pequeña capilla que es la del Santo Antonio, el que nosotros conocemos como San Antonio, el cual es un solo santo. Él nace en Lisboa y después va a hacer toda su misión evangelizadora en Europa y se ubica en Padua, por eso la gente lo conoce como San Antonio de Padua. Bien, vamos a conocer esta capilla
San Antonio de Lisboa, también conocido como San Antonio de Padua, fue un santo portugués nacido en Lisboa y que su nombre de pila fue Fernando Martín Buloes y Tabeira Azevedo. Esta es la iglesia de San Antonio. Aquí fue la casa donde él nació. Esta casa está abajo, quedó sepultada. Ellos construyeron esta cripta como honor al sitio donde el santo nació. Hoy en día es un santuario donde la gente viene a hacer veneración de este hombre que nació aquí en Lisboa, después recorrió Europa y finalmente se ubicó en Padua. Antonio ingresó a la comunidad de los agustinos en el año de 1210, haciéndose monje en la ciudad de Coimbra. Más adelante conoció a San Francisco de Asís y decidió pasarse a esa naciente comunidad que lo atrajo por coincidir con su estilo de devoción, haciéndose fraile franciscano. Antonio recorrió algunos lugares de Europa, primero Portugal, pasó a Francia y por último se radicó en Italia. Ahí se fue a vivir a la ciudad de Padua, donde fue adoptado por esa misma ciudad que se le unió a su nombre. Por eso también es conocido como San Antonio de Padua. San Antonio ha sido uno de los santos de mayor trascendencia de la Iglesia Católica. Murió en el año de 1231 a tan solo 35 años de edad de una enfermedad muy popular de la época, la hidropesía. El 12 de mayo de 1982, el hoy santo San Juan Pablo II, siendo Papa, vino a este lugar a orar, en este sitio donde fue que nació San Antonio de Lisboa. Es el segundo santo que ha sido canonizado en muy poco tiempo, solo un año después de su muerte, algo inusual en los protocolos de la santidad en la Iglesia Católica. El Papa Pío XII en 1946 lo hace doctor de la Iglesia. Sobre este santo se tejen muchas historias místicas, dentro de ellas su don de bilocación, también que le hablaba a los peces. Otro es el de ser un poderoso intercesor para lograr buenos esposos en mujeres que desean casarse bien. Aquí en esta urna es donde la gente viene y le hace las peticiones a San Antonio, las deposita para que él le dé el cumplimiento de acuerdo a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Mucha gente de Europa y de muchas partes del mundo viene a solicitar, especialmente las mujeres solteras, para que les pueda ofrecer y conseguir un buen esposo. En la actualidad, San Antonio es el patrón de Lisboa y de Padua, como de cientos de ciudades y lugares en el mundo. Bueno, pero ahora recorriendo Lisboa me dirijo a un antiguo monasterio que es otro ícono emblemático de esta ciudad y de su historia. Bueno, esta magnífica construcción es el monasterio de Santa María de Belén, también conocido como el monasterio de los Jerónimos, porque se le decían a los monjes de la orden de San Jerónimo y que habitaron posteriormente aquí este templo. Esto se comenzó a construir en el año de 1501 bajo la orden del rey Manuel I. Por eso el estilo arquitectónico se le conoce como estilo manuelino. Este nuevo conjunto monástico vendría a implantarse en lugar de una antigua capilla que fue construida en aquella época para prestar asistencia a todos los navegantes que pasaban por acá, y esto fue fundada posteriormente por el rey infante don Enrique y fue donada a lo que era la Orden de Cristo. En aquella época el rey tomó la decisión de hacer este monasterio porque esto era la partida de las armadas cuando Portugal enviaba sus barcos a hacer las conquistas. En una de ellas, don Vasco de Gama y don Pedro Álvarez Cabral, en donde hicieron los descubrimientos que ya han sido conocidos por la historia. Ellos se enfocaron hacia Brasil y hacia la India, y esto pretendía recordar un poco la figura tutelar del rey don Enrique y glorificar pues esta nueva
dinastía de lo que se conoció como los Avis o los Vella, que para ese entonces se iniciaban destinando este monasterio a acoger la corona y entregándolo a la orden de los eremitas de San Jerónimo, los monjes que vivieron aquí por muchísimo tiempo. Muchas ciudades europeas, dentro de ellas Lisboa, se han desarrollado en la historia con una fuerte influencia del catolicismo, en estos enormes conventos que hoy son joyas arquitectónicas. En aquellos tiempos fueron enormes bastiones de fe. Muchas vocaciones ahí se produjeron y miles de sacerdotes salieron. Hoy son monumentos, los tiempos cambian y con ello la historia. Sorprende ver esta construcción, no solamente se trataba de arquitectos, sino también de artesanos. Todos estos detalles, esto era cincelado uno por uno y cada parte que nosotros vemos de todos estos dibujos tienen una elaboración que parte de un concepto integral. Estos monasterios eran maravillosos porque se demoraban años y años, muchísimas personas bajo direcciones dedicadas para poder construir estos inmensos edificios. Y sorprende mucho ver cómo Lisboa ha venido desarrollándose a través del tiempo. Esto que estamos aquí viendo es el Parque de las Naciones. Esto fue construido a partir del año de 1992, cuando termina la Feria de Exposición de Sevilla, y posteriormente se da a Lisboa como sede para la exposición de 1998. Esto anteriormente eran unos potreros, unos lugares que daban cara al río, pero aquí no existía absolutamente nada. Desde ahí, hace unos 20, 22 años, Lisboa comienza a hacer este desarrollo. Hoy vemos un sitio turístico, gastronómico extraordinario, con vista al río. Esa es la forma que, aunque un país tiene su tradición, tiene su historia, tiene su cultura, también va progresando al ritmo del tiempo. Ahora quiero aprovechar para dar un paseo por este telecable, para observar la panorámica de la ciudad de cara al río. Aquí atrás tenemos el puente Vasco da Gama. Es un puente más o menos entre 17 y 18 kilómetros de largo, que fue construido en el año de 1997 para hacer una conectividad entre los dos extremos que atraviesa el río. Lisboa es una ciudad que ha venido desarrollándose con el tiempo, porque Portugal históricamente fue un país campesino, agropecuario. Hoy en día es un país que se muestra al turismo. Estos aspectos de la ciudad proporcionan a Lisboa un efecto diferente, amplio y vistoso. Una vez terminado este agradable paseo, me dispongo a trasladarme a un lugar maravilloso que me recomendaron. Atravieso estas cascadas de agua artificial y me dirijo a un maravilloso acuario que reúne las más variadas especies de fauna marina. Focas, leones marinos, pingüinos y por supuesto grandes animales como tiburones, tortugas y enormes peces que se conservan en un hábitat impecablemente diseñado y ambientado para la vida subacuática
de todas estas especies. Para mí, como amante del mar y su vida, esto ha sido fantástico. Lo he disfrutado y me emociona mucho ver niños que son traídos para que experimenten esta visita y desde pequeños aprendan a amar la vida marina. Na rua quem passa traz o passado. Passos na rua quem passa. Y ahora me traslado a un estupendo mirador donde hay un hermoso Cristo Rey que es una réplica del Cristo de Río de Janeiro en Brasil. Esta es su historia. Bueno, y esta es una réplica del Cristo de Corcovado de Río de Janeiro. Es una linda historia. Esta comienza por allá en el año de 1934, cuando el patriarca de Lisboa, el obispo Cereira, él va a Río de Janeiro y ve este Cristo maravilloso, Cristo Rey, y dijo, algún día tenemos que tener en Lisboa esta imagen. Se vino y se lo propuso al clero. Le dijeron en 1936 que esto podría llegar a ser posible, desde luego, conseguir el sitio, el lugar, igualmente también la financiación. Pasaron algunos años, pero allá en 1939, cuando se inicia la guerra, Portugal dice que no debería entrar a participar en la Segunda Guerra Mundial y que si libraba a este país de esa guerra, construirían esta maravillosa imagen. Fue así como en 1949 se pone la primera piedra y más adelante en 1959 se inaugura esta obra maravillosa y tuvo la presencia del Papa Juan XXIII y aquí ya la tenemos y hoy es un símbolo de Lisboa que da sobre este puente maravilloso y con la vista extraordinaria a ese lado de la ciudad. Passos na rua, sentença de fado por inventar. Bueno, y es hora de degustar un poco de gastronomía portuguesa. ¿Qué tal esta langosta que nos ofrecen? Aquí la comida es maravillosa, en especial la de mar. Pero ellos comen mucho el bacalao, que es un pez de aguas frías y se localiza en el Mar del Norte preferentemente. Fue así que los portugueses lo adoptaron como suyo y podríamos decir que es el plato típico de Lisboa. Y después de este buen almuerzo, qué agradable es un paseo en barca. Este río, que se denomina el Tajo, es uno de los más importantes de Europa. Recorre exactamente 1007 kilómetros y desemboca en el mar Atlántico, aquí en Lisboa. Bueno, aquí estamos haciendo una navegación por el río Tajo. Estamos viendo la parte más antigua de la ciudad. Desde este lugar que estuvimos ahora observando es donde salían antiguamente los barcos para hacer los descubrimientos, las exploraciones. Recordemos que Portugal fue uno de los países que en navegación se destacó sobre los siglos XVI, siglo XVII, y de aquí salieron exploraciones para el Asia, para África y luego posteriormente América después del descubrimiento. Por eso es que Portugal está registrada en la historia con muchísimas colonias, porque también ellos fueron colonizadores en aquella época y desde aquí era que la gente salía, cargaban sus barcos y llegaban también con los diferentes productos y especerías que conseguían en estas tierras lejanas. Y aquí estamos viendo esta colina en donde
se desarrollaba antiguamente la ciudad, y vemos una gran iglesia y un convento que todavía se conserva. A lua às vezes desperta. Es un río navegable, atraviesa la península ibérica, de los cuales 817 kilómetros son en territorio español, el resto en Portugal. Y este es el sector de Alfama. Es un barrio tradicional que lleva muchos siglos y se conserva aún en la misma forma como se desarrollaba anteriormente. El nombre lo toma de los árabes porque Portugal tuvo una colonización de los moros por muchos siglos, 5 siglos exactamente. Y aquí se desarrollaba este tipo de vida. Podemos observar casas pequeñas con ventanales estrechos. Podemos ver también los colores, la forma como en aquella época se daba, pero que aún actualmente se mantiene. Colores más bien pasteles, amarillos ocres, colores salmón, rosados, y siempre con las tejas tipo españolas. Portugal tiene influencia árabe, influencia española y por supuesto la autóctona lusitania. Este río cobra una relevante importancia histórica, ya haya sido por el comercio como también por la conexión fluvial entre dos grandes ciudades de la península ibérica, como Toledo y Lisboa. Fue un río de transporte de grandes monarquías de la época. Este es el barrio de Alfama, uno de los más pintorescos de Lisboa, un barrio romántico con historia, bohemio y muy visitado turísticamente. Vamos a recorrerlo y vivirlo para sentir ese formidable ambiente que nos brinda. Quando Lisboa anoitece, como veleiro sem vela, Alfama toda parece. Callecitas estrechas al buen estilo árabe, ventanas pequeñas, faroles, gente tranquila sin que el tiempo les pase. Sí, este es un barrio tradicional donde la gente se conoce, se saludan y conviven armónicamente. Se caracteriza por los restaurantes y lugares bonitos. Pero dentro de los muchos atractivos culturales que tiene Lisboa, y en especial representado en este barrio, es el fado, un canto muy original que cuenta historias cotidianas de la gente. Pero veamos mejor que alguien como mi amigo Daniel sea quien nos ilustre más sobre este canto. El fado viene de la palabra latina fatum, del destino. Hay quien diga que fue trajida por los músicos que se marchaban por toda la Europa contando historias. Otros dicen que eran los lamentos de los esclavos negros que llevamos de África hacia Brasil. Otros dicen que fueron también las músicas de los musulmanes que se quedaron acá en Portugal y en Lisboa más de 5 siglos. Entonces nadie sabe bien la origen del fado, pero fado todavía es la forma de uno contar la historia de su vida. Y también es una forma de expresar sus sentimientos, como la saudade, esta palabra portuguesa, este placer único de sufrir por alguien que amamos, por ejemplo, alguien que parte, pero le amamos tanto, pero hay que partir para que suframos, para que amemos más, aún más. Y entonces hay tantos tipos. La mujer del pescador que partía, que se lamentaba delante del mar: oh mar malvado, ¿cuándo volverás tú, mi marido? Algo así. Claro, sí. O sea, es todo sí, ese sentimiento, esa nostalgia, siempre. Ese lamento que... Una historia de tu vida. Ajá. Tú cuentas tu vida a toda la gente. Y lo hacen con el sentimiento. Sentimiento puro. O sea, por eso los cantantes muchas veces cantan el fado con los ojos cerrados, porque es algo íntimo, privado de ellos. Están expresando su alma. Perguntaste-me outro dia se eu sabia que era o fado. Eu disse que não.
cinzas e lama, dor e pecado, tudo isto existe, tudo isto é triste, tudo isto é fácil. El sentimiento profundo de estas melodías es una expresión del amor, es el alma de Lisboa, son los cantos del fatalismo donde la nostalgia se une al destino. Almas vencidas, noites feridas, sombras pisadas, na moraria cantam rufia, choram guitarras, amor ciúme, sensação, dor e pecado. Tudo isto existe, tudo isto é triste, tudo isto é Con el sentimiento del alma de Lisboa, despido esta visita que queda grabada en nuestros recuerdos de unos días maravillosos en esta espectacular ciudad. Quem tem amor a seu jeito, põe a rosa branca, põe a rosa ao peito.